A raíz de la propuesta del presidente de la República, Mauricio Funes, de garantizar sostenibilidad y perdurabilidad a los programas sociales impulsados durante su gestión a través de una ley de desarrollo social, nos han hecho esperar posturas que señalan con mucha crítica esta medida, que pretende, según se ha dicho, legalizar el populismo y la demagogia que genera más pobres, según Jorge Dabú, poniendo en cuestionamiento los impactos de una política social sin precedente. A estas voces se suman las del recién creado Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal, conformado por diversas instituciones de carácter privado, quienes señalan que en el último tiempo se ha conducido al deterioro de las finanzas públicas a través del aumento del gasto corriente y la aplicación de subsidios no focalizados, haciendo un llamado a la responsabilidad fiscal a través de un presupuesto más equilibrado, un mejor uso de los fondos públicos, más inversión, menos gasto corriente, más crecimiento económico, según lo han señalado. Ante eso nos preguntamos, ¿ha sido este gobierno despilfarrador en el uso de los fondos públicos? ¿Se debe recortar el gasto social en el marco de una estrategia de disciplina fiscal? ¿Por qué no se abordan medidas desde el ingreso, como por ejemplo la transparencia y una mejor recaudación? Esta mañana nos acompaña en el set el economista César Villalona. Con él analizaremos la situación fiscal que atraviesa el país y las posibles soluciones para un problema que exige acciones responsables. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. El economista César Villalona forma parte de un colectivo que desde su punto de vista se caracteriza por explicar las cosas claras. El Equipo Maíz. Su análisis de la realidad económica de El Salvador aborda algunas cuestiones que suelen dejarse de lado. Así, cuando se habla del gasto excesivo, él señala la poca recaudación del Estado. Cuando se habla de la baja inversión, Villalona esgrime el monto de dinero que ha sido sacado del país en la última década. Hoy queremos escuchar con atención la opinión de este economista sobre la reforma al Código Tributario propuesta por el FMLN. También hablaremos sobre la reciente iniciativa del presidente Mauricio Funes de convertir en ley los programas sociales impulsados durante este gobierno. Estos y otros temas de la economía salvadoreña los abordaremos, como ya es habitual, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es martes 13 de agosto de 2013. Los saludamos a ustedes que están muy pendientes de esta entrevista desde muy temprano. Les recordamos que la misma está siendo transmitida a través de la web en www.tvx.com.sv y también se encuentran abiertos los canales de nuestras redes sociales para que puedan participar de la misma a través de Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana hablaremos de economía, hablaremos sobre la situación fiscal en el país, sobre también las soluciones que se plantean a un problema que deberá ser abordado por un próximo gobierno en turno. Hablaremos de estas medidas sobre qué se hará con el gasto público, qué se hará también desde el lado del ingreso del Estado. Y esta mañana tenemos a alguien que nos hará un análisis bastante completo sobre esta situación. Él es César Villalona, economista, también amigo de la casa, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana, francamente. Mucho gusto, gracias por la invitación. César, quiero que iniciemos con un tema importante, que es el tema del gasto social. Y es que el día de ayer, el diario de hoy específicamente, ha sacado una nota en la cual destaca algunos comentarios de diversos economistas ante la propuesta del presidente de la República de poder promover la sostenibilidad de muchos de sus programas sociales a través de una ley de desarrollo social. Se ha dicho de que es decir, dar perdurabilidad a esos programas sociales, que son 9, implicaría un gasto de unos $200 millones anuales para el Estado salvadoreño. Entonces ellos dicen, no es sostenible tener una ley que haga perdurable esos programas sociales. Quiero conocer tu opinión, ¿cómo lo ves? Porque de fondo también está una estrategia por una erradicación de pobreza. Ellos cuestionan de que eso realmente tenga ese impacto. ¿Vos cómo ves esta medida? Bueno, lo primero que me parece que hay que señalar es que esa inversión social del gobierno es positiva. Es muy bueno que el gobierno de la República esté invirtiendo en esos programas sociales en un país donde los niveles de pobreza son altos. Entonces la población pobre necesita apoyo del Estado, porque la empresa privada no es la que va a sacar de la pobreza a la población. Con sus inversiones puede generar empleo, puede mejorar un poco la vida de un segmento de la población, pero el Estado tiene una función, incluso constitucional, de garantizarle la salud, la educación a la población. Entonces es positivo que este gobierno haya hecho toda esa inversión social que no han hecho los gobiernos anteriores. A propósito, el presupuesto de este año del gobierno tiene asignado el 46% de los recursos a la inversión social.
algo que nunca hicieron los gobiernos de Arena. Creo que nunca llegaron a un 35% de inversión social dentro del presupuesto. Aquí se encontró una situación muy difícil en el año 2009, con una pobreza muy alta, en 38%. Este gobierno la ha bajado a 34%. Es una baja no muy drástica, pero es importante en el marco de un entorno económico difícil, una economía que estaba en ruina en el año 2009, con un contexto internacional también desfavorable. Haber logrado una inversión pública y una reducción de la pobreza es muy importante. Entonces, que el gobierno quiera que esos programas sociales sean constantes, que queden establecidos en los presupuestos de los gobiernos que vienen, me parece positivo. Incluso sería muy bueno que se ampliaran, porque son bastante limitados. Sobre todo algunos de ellos son bastante limitados. La iniciativa gubernamental me parece buena. Si eso cuesta $200 millones, sí, bueno, yo te puedo decir que eso no es muchos recursos. Después vamos a ver el tema fiscal de la evasión de impuestos, por ejemplo, el dinero que están evadiendo los empresarios, los dueños de las grandes y medianas empresas, que son los evasores. La información última que acaba de salir es que anda por los $1.000 millones. Entonces, que son 200 millones cuando hay una evasión de impuestos de 1.000 millones. Lo que dices es entonces que con esta crítica que se hace de que tenga un costo de $200 millones y que sea insostenible, en realidad es una cuestión no cierta, en la medida que vos puedas como Estado tener una buena recaudación de tus... Claro, el gobierno puede aumentar la recaudación y también puede racionalizar su gasto. La recaudación se puede aumentar vía controles de evasión, que es un tema que no quiere tocar la empresa privada, ni los organismos vinculados a ella, como FUSADES y otros. Ese tema no lo tocan. Lo otro es que también puede haber algunas medidas fiscales que le den más dinero al gobierno sin afectar a la población, porque el sistema tributario salvadoreño está sustentado en impuesto al consumo y al salario de la gente. De ahí proviene de lo que la gente paga de los salarios y de lo que paga cuando compra, proviene más o menos el 86-87% de los ingresos del gobierno. Está sustentado en la gente, no en la ganancia de los grandes empresarios. Entonces eso se puede también modificar, pueden haber algunos impuestos que no afecten a la población y le den más recursos al gobierno. Y lo otro es que siempre es posible hacer un mejor uso de los recursos públicos, para recortar por un lado, invertir más en otro lado. Me parece que 200 millones no es una cifra exagerada. Yo quiero quedarme todavía para cerrar un poco con esa estrategia de la inversión social, es decir, señalar la importancia de este gasto social en estos programas que ya se han señalado. Bueno, viene el PATI, el paquete escolar, hablamos de la pensión universal para adultos mayores, comunidades solidarias, ciudad mujer, el bono gratuito de educación, mejoramiento de asentamientos urbanos precarios y apoyo a la agricultura familiar. Son programas que, has mencionado una reducción en los índices de pobreza. Sin embargo, hay sectores, algunos sectores, específicamente la ANEP señala de que con esa medida se estaría legalizando el populismo y la demagogia, dicen, por un lado, y por otro lado cuestionan de que realmente tengan ese impacto en la reducción de pobreza. Es decir, me gustaría conocer qué cifras manejas en esos términos y si realmente implica la reducción de pobreza. Ok, primero el dato de pobreza. La institución que da el dato de pobreza en el país es la DIGESTI, la Dirección General de Estadísticas y Censo, que es una dependencia del Ministerio de Economía. Hace una encuesta anual sobre la base de una muestra de 20.000 hogares, más o menos. La viene haciendo desde los años 70, y esos son los datos que utiliza todo economista y todo organismo nacional o internacional sobre la pobreza. No hay otra fuente. Cuando FUSADES saca un dato de pobreza del año 2001 o del año 2006, utiliza el dato de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía. Ese es el dato. Hasta ahora yo no conozco ninguna investigación de FUSADES sobre el tema de la pobreza, sino que lo que hace es basarse en los datos del gobierno. Si nosotros nos basamos entonces en eso, vemos que la pobreza en el año 2009 estaba en 38%, incluso en el 2008 estaba un poco más alta. Y la pobreza en el 2012, que es el último dato que tenemos, está en alrededor de 34%. Entonces sí hay una reducción de la pobreza. Ahora, si yo voy a decir, me gusta el dato del 9, de la encuesta de hogares, pero no me gusta el del 12, entonces no acepto el del 12, le doy la validez a la encuesta del año que a mí me interesa, para decir era menor en el 2006, pero no acepto el del 12, entonces eso es una manipulación, ¿verdad?
Esos datos son los que maneja la CEPAL. La CEPAL saca, un organismo de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, hace un balance anual que se llama el Panorama Social de América Latina y se basa en los datos de los gobiernos. Y ahí también se puede verificar una reducción de la pobreza. No es drástica la reducción, pero sí hay una reducción. Y yo sí creo que tiene que ver con estos programas sociales, entre otras cosas, porque la inversión privada no está aumentando significativamente. La inversión privada está fluyendo hacia el exterior desde hace mucho tiempo, no con el gobierno de Mauricio Funes. Eso no se inició durante este gobierno, sino que continúa. Quien ha levantado la economía en estos años ha sido más la inversión pública. O sea, si aquí de nuevo el Producto Interno Bruto volvió a crecer a tasa de 1.5, 1.7, 1.3, después de una drástica caída del 2009 que fue de más de 3% negativo, ha sido por la inversión del Estado. Entonces, en un entorno de una leve recuperación económica, un aumento del empleo, porque este gobierno ha creado ya casi 90.000 empleos, prometió 100.000 y ya lleva 90.000 y todavía no está el dato del último año, no ha terminado el último año y sí creo que entonces hay una relación directa entre los programas sociales del gobierno, su inversión, la inversión en infraestructura, la inversión en general y la reducción de la pobreza. ¿Crees que todavía hay algunos aspectos que mejorar para hacer una mejor inversión en lo social? ¿Habrá algo que el gobierno podría estar haciendo mejor para que los fondos que se destinan sean o tengan impacto directo o con una mayor incidencia en las cifras? Has dicho, es decir, una reducción modesta, pero ¿podría ser algo mejor? Sí, yo creo que este gobierno y cualquier otro gobierno puede, por ejemplo, trasladar recursos de los gastos corrientes hacia la inversión pública. O sea, siempre se puede en una institución trabajar, ahorrar recursos en materia de transporte, gasto de papelería, gasto de agua, gasto de luz, incluso salarios, y trasladarlo a inversión pública. Eso se puede. En muchas instituciones se puede hacer. No podemos exagerar eso, porque el gasto corriente es bastante rígido en alguna medida, porque incluye también los subsidios y los intereses de la deuda, pero por lo menos los gastos de funcionamiento de las instituciones. Siempre se puede recortar una parte y mandar hacia inversión pública. Y lo otro es que también el gobierno podría hacer una renegociación de la deuda para reducir el peso que tiene el pago de la deuda en los ingresos del Estado. Lo que queda claro entonces es que la inversión social y el gasto social tiene que seguir siendo una prioridad para el próximo gobierno. Sí, y debe aumentarse. De acuerdo, yo tengo que ir a un primer corte, vamos a seguir hablando sobre otros temas que tengo todavía en agenda para charlar esta mañana. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el economista César Villalona. Hacemos un análisis sobre la situación fiscal en el país. Hemos hablado del gasto público, hablamos sobre la importancia de esa inversión. Yo quiero irme metiendo de a poco a otros temas porque recientemente se ha creado un grupo de sostenibilidad fiscal conformado por FUSADES, la FUNDE, la ESEN, la Universidad Matías Delgado y el PNUD. Y ellos hacen, César, un análisis en el cual dicen que de seguir la situación como está hasta ahora en el país, para 2017 podríamos tener un escenario, por ejemplo, de una deuda que alcanzaría el 68.8% del Producto Interno Bruto y hablaban también de un déficit que podría llegar hasta el 5.5%. Yo quiero conocer tu opinión o más bien el análisis que has realizado sobre la situación económica del país a un mediano plazo. Bueno, ¿Ves esos números? ¿Cómo? ¿Ves estos números? Sí. Yo primero quisiera comenzar cuestionando un indicador. Hay un indicador que se utiliza mucho sobre el tema de la deuda, que es la relación deuda-Producto Interno Bruto. La deuda del gobierno no se paga con el Producto Interno Bruto, se paga con los ingresos del gobierno. El Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios que se crean en un país en un periodo y se mide en dinero. ¿Sí? Todo lo que se produce se vende y se mueve una suma de dinero en la economía, que en este país el año pasado anduvo por los 22.000 millones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto. Eso no le pertenece al gobierno. El gobierno tiene una parte de ese producto, que es el 15%, apenas. Hay otros gobiernos que tienen una parte mucho mayor. Por ejemplo, el de Costa Rica tiene el 25%, el de Brasil tiene casi el 40%.
para mencionarte 2 países nada más. En Europa tiene el 50%, los gobiernos tienen la mitad de los ingresos en algunos países. Aquí tiene el 15%. Y el resto es el salario de la gente y la ganancia de las empresas. Ok, que la ganancia es mucho mayor. El gobierno paga su deuda con lo que recauda de los impuestos, que es apenas el 15% del PIB. Entonces, ¿por qué no hacemos una relación entre la deuda del gobierno y sus ingresos? A mí me parece mucho más adecuada, pero además la deuda del gobierno central, no la deuda pública, porque la palabra deuda pública incluye gobierno central y otras instituciones del Estado que no son del gobierno central. Correcto. Las empresas públicas, por ejemplo la CEL, pero la CEL paga su deuda con sus ganancias. Las empresas pagan su deuda con sus ingresos. El gobierno no tiene que pagar la deuda de la CEL, el gobierno paga la deuda del gobierno central, con los ingresos del gobierno central, que son los que provienen de los impuestos. Ese indicador no se utiliza, porque solo andamos copiando los indicadores que nos da la ONU. Entonces nos dicen el 60% del PIB, o mejor dicho, la deuda equivale al 60% del PIB. Cuando llegó Funes equivalía al 56%, hoy equivale al 60%, y va a ser el 66%. Eso no me dice mucho. A mí me interesa saber si con mis ingresos, los míos, yo puedo pagar mi deuda. Si el gobierno con sus ingresos puede pagar su deuda. Y si agarramos ese indicador, nos damos cuenta de que en el año 2009 la deuda del gobierno central equivalía al 44% de sus ingresos. 44%. Sí, del gobierno central. Y en este momento, bueno, en este momento no, digamos, al cierre del 2012, equivalía al 45%. O sea que está igual. Es como que tú tengas un ingreso anual de $10,000 y tu deuda sean 4.500. Eso es lo que te interesa, porque tú no recibes el PIB del Salvador. Correcto. Tú recibes una parte que es tu salario. Entonces la deuda no está peor, está más o menos igual. La deuda del gobierno central con respecto a sus ingresos está más o menos igual. Ahora, eso es alto, un porcentaje alto. No debería pasar el 40%, no debería pasar, pero tampoco está en un extremo. Es como la deuda pública con respecto al PIB, no debería pasar del 50%. Este gobierno la encontró en 56%, está en 60%. Es alta, pero no es una catástrofe. En Estados Unidos supera el 100%, en un montón de países de Europa supera el 100%, y el Fondo Monetario Internacional no le está pidiendo ajustes fiscales. Entonces, yo no quiero decir que la deuda no sea más o menos pesadita, pero tampoco es una catástrofe. Y este gobierno la ha pagado bien, ha pagado su deuda, se ha endeudado y ha pagado deuda, pero también ha mantenido una gran inversión social, que eso es importante. No estamos ante un escenario insostenible. Lo otro es que hay otras variables que no utilizan para analizar la deuda, que es, por ejemplo, ¿con qué se paga la deuda? Hay que generar dólares para la economía, y eso proviene de las exportaciones. Bien, la deuda como porcentaje de las exportaciones es menor que hace 4 años. Los intereses de la deuda con relación a las exportaciones son menores que hace 4 años. Para analizar la deuda hay 15 indicadores y los economistas de derecha solo utilizan uno, deuda PIB, que es el peor. Entonces nos presenta un escenario caótico, que eso tiene una intencionalidad política. A ver, ¿qué hay de fondo en ese análisis? ¿Qué es lo que hay de fondo? Porque estas alarmas sobre la situación del gobierno no la planteaba FUSADE hace 5 años. Hay un documento de FUSADE del año 2007 que lo hizo Álvaro Triguero, donde decía que no había ningún problema con la deuda externa y que la economía iba a crecer 4% hasta el 2012 y había una sostenibilidad. Cuando ellos estaban en el gobierno, o sea, FUSADE, Arena estaban en el gobierno, no tenían ese planteamiento. Hoy plantean una alarma con el propósito de que la población crea, primero, que aquí hay un gobierno en bancarrota, segundo, que hay un gobierno lleno de dinero y que lo malgasta. Tercero, ese gobierno entonces no necesita más recursos. 4, no necesita poner impuestos, porque los impuestos entonces los paga el pueblo. Cuando es mentira porque depende del tipo de impuesto. ¿Sí? Y 5, que al gobierno no se les ocurre entonces controlar la evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios, que eso no sea tema de agenda nacional, sino que el tema de agenda sea el gasto público, claro, no los ingresos, sino el gasto público. Te aseguro que el ajuste fiscal que plantean no va por el lado de los ingresos, va por el lado del gasto público. Claro. Siempre es así, tienen año y medio en eso, no van a decir nada nuevo con ese estudio,
Van a decir que el gobierno tiene que recortar gastos. Y te voy a decir cuáles gastos van a decir que tiene que recortar, los subsidios. Correcto. ¿Sí? Subsidios y salarios. Dice. Y salarios, gasto corriente. Gasto corriente. Correcto. Ok. ¿Qué tiene eso de novedoso? ¿Por qué tienen que hacer un estudio? Si están diciendo eso desde hace 4 años. Y eso, cualquier estudiante de economía revisa las estadísticas y ve el gasto corriente, gasto del capital y el pago de la deuda y dice, se puede bajar por aquí. Eso no merita ningún estudio, no hay que pagar $20,000 para eso. La información pública, con perdón, de los ingresos públicos está ahí, te puedes meter en la web del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, ahí está toda la información. Y el presupuesto, eso lo haces tú en 2 horas. Entonces concluye en que aquí hay que recortar los subsidios, que le cuestan al Estado $400 millones, entonces hay que recortarlo a 200 para que reduzca su déficit. ¿Y por qué no nos plantean que el Estado controle la evasión de impuestos y consiga esos 200 millones? Que no es nada. Está diciendo entonces que la propuesta que se están enfocando ellos viene únicamente del lado del gasto, no se está tocando en ningún momento el tema del ingreso. Hablas, por ejemplo, de un mejor combate y de una recaudación, evasión y morosidad, por ejemplo, el Estado. Bueno, las propuestas que han hecho, no propuestas, los planteamientos públicos que hay, porque no son análisis de estudios, sino planteamientos públicos, todos están referidos al gasto público. Hay una entrevista que le hicieron a 4 economistas de derecha hace casi un año, donde decían que ya los ingresos no dan para más. Ya no dan para más. El gobierno no puede pensar en más ingresos. Tiene que pensar en recortar gastos. Y cuando analizan los gastos dicen, bueno, son los subsidios y los salarios. Llama la atención eso, porque uno pensaría con ese escenario que se plantea de que el gobierno, justamente como lo mencionaste hace unos minutos, tendría una cantidad de recursos que gastar y que está despilfarrando dinero. Entonces yo quiero conocer, porque se ha vendido esa idea de los medios de comunicación y de muchas declaraciones, que este gobierno está despilfarrando a través del gasto. Lo está haciendo, es decir, tiene la capacidad el gobierno para despilfarrar. Yo no creo que este sea un gobierno que despilfarre. Yo creo que todos los gobiernos podrían hacer un mejor uso de sus recursos. Todas las instituciones en general, hasta una familia. Eso es posible en este gobierno, en los 20 años de Arena y en los gobiernos que vengan. Eso es una posibilidad. Yo te mencionaba hace un rato que se puede hacer un mejor uso de los gastos corrientes. Eso es correcto. Pero eso no es una solución a los problemas fiscales. Porque yo no voy a plantear, por ejemplo, reduzcamos un poco los gastos corrientes, entonces reducimos los ingresos del Estado. No, yo preferiría transferirlo a inversión. Entonces el gobierno no dejaría de gastar más. Lo que podría haber es una asignación de recursos. Podemos reducir gastos de agua, de luz, de papelería, de viáticos, de viajes, de uso de celulares en las instituciones públicas. Digamos que eso es de $100 millones. Bueno, lo invertimos en infraestructura, se lo damos al Ministerio de Obras Públicas. No hay que recortar el gasto, se puede hacer una reasignación, siempre es posible, no hay ningún descubrimiento plantearlo hoy, pero eso no resuelve el problema del déficit fiscal, que el año pasado superó los 800 millones, que por cierto es menor que en el 2009, en el 2009 fue 1.140 millones, también hay una mejoría por el lado del déficit fiscal, no estamos peor que en el 9, estamos mejor. En el 9 el déficit fue el 5.7% del PIB. ¿Ahora en cuánto nos encontramos? El año pasado cerró en 3.3. Entonces no hay un escenario peor. Pero volviéndote al tema del gasto, siempre se podría hacer eso. Bien. Y mover, pero no reducir el gasto. Yo lo que creo es que el gobierno necesita más ingresos para invertir más en favor del pueblo. Quiero que nos quedemos con eso porque comenzamos a hablar ya de las soluciones que se plantean para este problema. Yo tengo que ir a un corte y quiero que me lo menciones ya más en detalle. ¿Cuáles son las propuestas para que el Estado pueda mejorar su recaudación y mejorar su nivel de ingreso? Vamos a un nuevo corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el economista César Villalona. Hacemos un análisis sobre la situación fiscal en el país. En este momento hablamos sobre la importancia que el Estado comience a tener mejores capacidades para la recaudación del ingreso y combate a la evasión. Les recuerdo que esta entrevista está siendo transmitida a través de la web en www.tvx.com.sv y nuestras redes sociales se encuentran abiertas en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. César, usted nos mencionaba entonces la necesidad que el Estado pueda tener, entonces pensar una solución no solo viene del lado del gasto, sino que también comenzar a hablar del ingreso. Profundicemos en esto. Sí, mira, durante los 20 años del gobierno de Arena, aquí se debilitó al Estado.
Al Estado se le quitaron empresas que fueron privatizadas, más de 30. Se le quitaron fuentes de ingresos, como por ejemplo los impuestos a las exportaciones de café y de azúcar, el impuesto al patrimonio lo quitó Cristiani y se bajó la renta empresarial, el impuesto sobre la ganancia de las empresas, que estaba en 35 lo bajaron a 25. El Estado fue debilitado, y fue debilitado incluso como regulador de la actividad económica. Eso responde a una concepción que se le ha llamado neoliberalismo, un Estado poco interventor, bien, y el reino de la empresa privada. Y cuando Arenas se va en el año 2009, deja una economía con un crecimiento de menos 1.5%, una deuda pública altísima, un déficit fiscal que superaba el 5% del PIB, 5.7%, que es el indicador que les gusta a los economistas de derecha, un desempleo enorme, una caída de los ingresos del Estado de 10%, una pobreza en 38%. Eso fue lo que dejó Arenas, para no mencionar más variables, caída de las exportaciones, todo estaba por el suelo. Y la empresa privada sacó muchísimo dinero del país. Hay un estudio que hizo un organismo inglés. Yo no lo conozco el estudio, pero lo citó el padre María Tojeira en un artículo de hace como 3 semanas. Ayer estuvo el padre y mencionó ese mismo artículo. ¿Cómo? Ayer estuvo acá el padre Tojeira y mencionó ese artículo. Habla de una fuga de capitales de 8.500, creo que son 8.700 millones de dólares. Correcto. En 10 años. O sea, los empresarios sacaron más de 800 millones de dólares por año para invertir fuera del país. Una caída de la inversión extranjera. Ese fue el escenario que dejó Arenas. Cuando tú miras Sudamérica, ves un escenario diferente. Es un escenario de economías en crecimiento, salvo Chile, vía inversión pública, sin afectar la inversión privada. Sencillamente estados que tienen un peso mayor en la economía. El caso de Venezuela, de Brasil, de Argentina, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, donde los estados tienen más recursos, invierten más. Correcto. Y han tenido éxito en reducción de la pobreza, en crecimiento de la producción, disminución del desempleo, etc. Son dos concepciones: un estado que no intervenga o un estado que tenga un papel. ¿Convierto al estado en un demonio o creo que el estado tiene un rol? Esas son las dos concepciones. La de Fusade y la de Arenas es la otra, y lo hicieron en 20 años y dejaron un país en ruina. Y el estado está jugando un rol en Sudamérica y está sacando las economías de la crisis. En Costa Rica también, en Nicaragua, hay una fuerte inversión pública. Ahora, ¿crees que a partir de 2009 se ha comenzado a tener un rol mucho más activo del Estado en El Salvador sobre la economía? Ha tenido un rol mayor, sobre todo por el lado del presupuesto, no tanto por el lado de la propiedad, aunque este gobierno también creó Bandesal, un banco nuevo, ha creado algunas empresas públicas, ha hecho algunas inversiones, pero sobre todo ha aumentado sus ingresos para la inversión social. Y es lo que ha sacado la economía del hoyo, porque la fuga de capitales sigue hacia el exterior. Entonces, la CEPAL hizo un evento aquí el año pasado, en octubre, creo que fue en octubre del año pasado, que hubo un evento aquí de la Comisión Económica para América Latina, donde llegaron delegados de todos los países de América Latina, y ahí se rescató el rol del Estado. Se habló del Estado como regulador de la actividad económica, que no implica la desaparición de la empresa privada en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Cuba. Yo leí un artículo de un economista de derecha en estos días, que fue ministro de Hacienda, diciendo que el FMLN se propone eliminar la empresa privada y estatizar toda la economía. Yo nunca he leído eso del FMLN, ni siquiera durante la guerra. Te lo menciono para que tú veas cómo se maneja el tema económico con fines ideológicos, políticos. Nadie ha planteado eso. ¿Se trata de poner en antagónico la inversión pública frente a la privada? No tiene que ser antagónico. Claro. La inversión privada tiene su rol. Aquí nadie se ha planteado quitarle un almacén a un rico, ni una industria. Yo no conozco ningún documento de ningún partido donde se diga eso. La diferencia está en si el Estado tiene que tener un rol mayor o no, y eso implica que el Estado tenga más ingresos para invertir en la gente. Correcto. En salud, en educación, en lo que ya sabemos. Y que enfrente su problema financiero, porque también tiene su problema financiero de una deuda heredada, etcétera, y un déficit. Entonces son dos visiones. Yo creo que el Estado lo que debe hacer es actuar por el lado de los ingresos, racionalizar su gasto. Insistimos en eso, siempre se puede hacer un mejor uso de los recursos, pero sobre todo tiene que aumentar sus ingresos, porque si el déficit fiscal son 800 y pico de millones de dólares y tú lo haces cero recortando el gasto, tiene que eliminar todo el presupuesto del Ministerio de Educación,
o todo el presupuesto del Ministerio de Salud, que son 565, más el de Obras Públicas, más el del Ministerio de Medio Ambiente, más el de Agricultura. Ahí llegas a 800 y pico de millones, entonces cierra 4 ministerios, ¿verdad? O quita los subsidios, que son 400, todavía no resuelve el déficit, y se encarece el agua, la energía, el transporte. Y no resolviste. Y no resuelve, y aumenta la pobreza. Claro. Eso es un desastre, no es por el lado del gasto donde está la solución, es por el lado de que el gobierno tenga más recursos, reduzca su déficit o lo elimine, pero sobre todo que lo reduzca sustancialmente e invierta en la población, que no lo hará la empresa privada. La empresa privada no tiene como función reducir la pobreza en el país. La función de una empresa privada es tener ganancia. El que monta un negocio busca ganar dinero. Eso es así. Esa es su misión. Si en esa lógica genera empleo, porque invierte y genera empleo, bueno, el que consiguió empleo le fue bien. A lo mejor, porque depende del tipo de salario, del tipo de empleo, que en la mayoría aquí no son dignos, ¿verdad? Los salarios son muy bajos. Pero la lógica del Estado es otra, es que mejore las condiciones de vida del pueblo. Ahora, César, ¿cómo poder lograr también esta sinergia entre la inversión privada y la inversión pública? Porque también acá se trata de que puede existir estos esfuerzos tanto del sector privado como del sector público por generar un mayor dinamismo en la economía nacional, por generar mejores condiciones de empleo. Es decir, en algún momento tienen que tener también sinergia ambas inversiones. ¿Cómo es posible lograrlo también en un marco en el cual se tiene un discurso bastante agresivo contra, o por lo menos demonizado, contra la función del Estado y la inversión pública en el país? Sí, es un discurso que tiene que ver con una lucha política, porque aquí el tema económico no se está analizando desde el punto de vista técnico. Aquí lo que hay es planteamiento político alrededor de la economía. Eso es normal, yo lo veo normal, o sea, no es que me sorprenda, pero también podemos hacer un análisis técnico. Sí. Y si lo hacemos técnico, si nos olvidamos ahorita de que queremos votos, queremos que el pueblo diga que este gobierno es malo y vote por el partido que gobernó, si nos olvidamos de eso y hacemos un análisis de las cifras económicas, de las variables, como un médico que analiza a una persona, le toma el pulso, la temperatura y ve sus signos vitales, y tú analizas la economía, aquí estamos mucho mejor que en el 9. Primero. Segundo, no estamos en un escenario de debacle, eso es mentira, y depende también de lo que se haga. Y tercero, que tiene que ver con tu pregunta, una mayor inversión pública, un mayor rol del Estado no tiene que ser negativo para la empresa privada. Puede ser negativo para una cúpula. Para una cúpula. Si el Estado intenta recaudar ese dinero que se está evadiendo y consigue 800 millones de dólares, sabemos a quién se lo va a quitar. No se lo va a quitar a una microempresa, porque la microempresa no evade ni una pequeña ni una mediana, ni a muchísimas grandes. Es a un grupo acaudalado que está utilizando ese dinero incluso para invertirlo fuera del país. Esa es una minoría. Aquí hay 260.000 empresas, según el último censo económico. 260.000. Las grandes de la oligarquía no llegan a 2.000. Y las exportadoras son 1.850, las que venden en el exterior. A esas empresas no les interesa que la pobreza se reduzca. O sea, si yo soy un empresario y vendo en el exterior, yo no tengo ningún problema con que aquí 40% de la población o 34% sea pobre. Porque no están invirtiendo. Este no es mi mercado. Pero el resto vende aquí, claro, que son cerca de 260.000. Quítale 2.000, 258.000. A esas les interesa que la gente salga de la pobreza, tenga capacidad de compra, claro, porque aumenta sus ventas. Es elemental. Entonces, la mayoría de las empresas, yo creo que estaría de acuerdo, la mayoría, el 99% de los dueños de empresas, con que el Estado invierta más en los pobres, en la gente pobre, la familia pobre, y mejore sus condiciones de vida, porque le iría bien. Dinamizaría su mercado de consumo. Su mercado interno, que esa es la salida. Y lo otro es que el Estado, cuando invierte, le compra a las empresas privadas. Cuando el Estado quiere hacer una carretera, ¿a quién contrata? A una empresa privada. Cuando quiere hacer vivienda, cuando una institución del Estado compra computadora, cuando compra medicina. Es decir, la inversión pública no está desconectada de las empresas. Las empresas se benefician del Estado cuando el Estado hace cualquier obra o cualquier compra. Entonces yo no veo una contradicción entre un gobierno que tenga más recursos, invierta más, y la empresa privada que se puede también dinamizar. Ahora sí hay un grupito que no le agrada eso.
Vamos a ver cómo en el próximo bloque cómo comienza el Estado entonces a combatir esa evasión y a tener una mayor actividad en la recaudación de su ingreso. Hay una propuesta que se presentó hace unas semanas atrás, al final no tuvo el apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa, y es sobre la transparencia justamente de quienes están en deuda con el Estado. Es un tema que quiero que hablemos al volver de la pausa. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. César, yo creo que vayamos entrando entonces a cuáles son las acciones que debería realizar el Estado para tener un mejor combate a la evasión, a tener un mejor sistema de recaudación. Y es el hecho también, acá se proponía hace unas semanas, el FMLN hizo una propuesta de reforma al Código Tributario, específicamente al artículo 28, a fin de hacer, decía la nueva redacción del artículo que los diputados podrían conocer y divulgar información tributaria en defensa de los intereses fiscales del Estado. Y decía que la Administración Tributaria deberá proporcionar la información completa y exacta dentro de un plazo no mayor a 10 días previa solicitud. Con eso se pretendía de alguna manera, decían, poder tener la posibilidad de transparentar quienes estaban teniendo deuda al Estado. ¿Cómo veías ese tipo de reforma al Código Tributario? Bueno, me parece muy interesante ese tema. Fíjate que aquí se habla mucho de la transparencia, pero generalmente se hace referencia a la transparencia del sector público. Hay un grupo se llaman los aliados por la democracia, creo. Aliados por la democracia, donde está gente de FUSADE, gente de la ANEP y de algunas ONG, y siempre están hablando de ese tema. Parece que la transparencia solo tiene que ser del gobierno, y hablan mucho de la Asamblea Legislativa, de que ahí se usan más los recursos. Tienen una campaña contra el Congreso de la República, sobre todo después que Arena perdió el control del Congreso, como lo controló con sus aliados durante 20 años. Cuando se hace oposición prácticamente y pierde el Congreso, entonces hay una campaña contra los partidos. Eso tiene también su lógica política. Pero nunca nos hablan de la transparencia privada. Y justamente algunos de los que pertenecen a los aliados por la democracia están vinculados a la empresa privada. Los de FUSADE, ahí nosotros vemos gente como Cardenal, que es un gran empresario, y un Simán, que ahora está con Quijano en el tema de la elaboración del programa. No se nos quiere hablar de la transparencia privada. Y resulta que muchas empresas privadas, sobre todo grandes, cometen muchos delitos. El primero es el de evasión de impuestos, porque la evasión de impuestos es un delito. Correcto. No estoy hablando de la elusión, que son las leyes que permiten no pagar, sino del dinero que le cobran al pueblo y no se lo dan al gobierno. Este tema lo hemos tocado aquí. Voy a repetir lo siguiente. El gobierno recauda los ingresos, el dinero que proviene de los impuestos, utilizando a los empresarios. Los empresarios son un intermediario entre el gobierno y el pueblo para que el gobierno recaude el dinero del pueblo. Correcto. ¿Verdad? No es que la gente le lleva el dinero al gobierno, sino que paga el impuesto al gobierno cuando le compra a un empresario y le paga IVA o le paga un impuesto selectivo. Y son los empresarios también los que le descuentan a la gente de los salarios para llevárselo al gobierno. Entonces, a nosotros nos interesa saber, como pueblo, me imagino que a ti, a mí, a cualquiera le interesa saber si cuando compra en una tienda y paga IVA, el dueño de la tienda que me cobró el impuesto, le envía el dinero al gobierno. Eso es una información interesante. No solo si el gobierno está haciendo buen uso de ese dinero, nos interesa saber si el empresario al que yo le di el dinero para que se lo diera al gobierno se lo llevó. Necesitamos entonces información sobre la empresa privada. Y resulta que el último dato del gobierno, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría Técnica acaba de sacar un nuevo libro, El Camino del Cambio, donde analiza los 4 años y plantea lo que va a hacer en el último año, y ahí se da el dato de evasión de impuestos, que es 33%. 33% no llega al gobierno. O sea, de cada $100 que el gobierno debe recaudar, recauda 67. Claro. No le llegan 33. ¿Quién se queda con ese dinero? Ese dinero no se queda en manos de la población, se queda en manos de las empresas que son las agentes de retención fiscal, las que tienen como función cobrarle los impuestos al pueblo y pasárselo al gobierno, de contarle la renta al trabajador o a la trabajadora y mandarle el dinero al gobierno. Correcto. Está claro, no hay forma de confundirse con eso. ¿Cuánto da eso en un año? 33%.
Eso da 1.850 millones de dólares si tomáramos en cuenta los ingresos del año 2012. 1.850 millones de dólares. Eso es una cifra totalmente tremenda. Hay otra información por ahí de que son 1.000 millones. Incluso quienes sometieron la ley, este proyecto de ley de reforma al Código Tributario, hablaron de una evasión de entre 700 y 1.000 millones. Quedémonos con 700, que es la cifra más chiquita. Pero 700 millones de dólares, con eso se cubre el subsidio, que es 400 y sobran 300. Bueno, y hablábamos también del caso social de los 200 millones al inicio. Y los primeros 200, sí, los 200 de que hablaba. Estamos hablando de una cifra grande. Técnicamente se considera que cualquier país del mundo hay una evasión de 15 o 20%. Pero aquí está en 33. Entonces este gobierno podría, o cualquier gobierno, el que venga, podría conseguir, si hace un esfuerzo, unos 700, 800 millones de evasión y enfrentar los problemas financieros que tiene. Correcto. Es justo que haga eso, porque aplica la ley. Esa es la ley. ¿Te parece que una reforma de este tipo podría contribuir a eso? Es decir, ¿cómo, en lo operativo, cómo podría haber... para eso se necesita un mejor control de aduana, una mayor tecnificación del Ministerio de Hacienda, una coordinación mayor entre tesorería, aduana y Hacienda. Entonces, hay que tomar medidas que permitan una mayor tecnificación de las instituciones públicas para la recaudación. En todo caso, lo que de fondo es que no se ha tenido esa capacidad o coordinación interinstitucional para poder hacer ese combate a la evasión. Sí, para hacerlo a fondo, porque este gobierno ha mejorado. La evasión estaba en 38 en el año 2009, ahí está en el libro, la ha bajado a 33. Este gobierno ha mejorado un poco en cuanto a eso, pero es muy grande todavía la cifra. Correcto. Lo otro es esta propuesta, que me parece fabulosa. El pueblo elige a la Asamblea Legislativa, a quienes integran la Asamblea Legislativa, a los diputados y las diputadas. El pueblo no elige a un ministro, ¿verdad? El pueblo elige al presidente de la República, la Asamblea y a quienes integran los consejos municipales. Ok. Entonces se supone que los diputados y las diputadas representan al pueblo. A mí me parece muy bueno que un diputado o una diputada, por quien yo voté, me proporcione una información que a mí me interesa. Me parece muy bien. ¿Cuál información? ¿Cuál es la empresa que está evadiendo impuestos? Que me dé el nombre. Que el Ministerio de Hacienda le pase el nombre de la empresa y el monto y me diga, mira, tal empresa está evadiendo impuestos por 50 millones de dólares. ¿Verdad? Eso es una contribución tremenda que puede hacer la Asamblea Legislativa al pueblo. Maravilloso. Incluso sería ideal también que lo hiciera el Ministerio de Hacienda. Que eso se haga público, pero además que metan preso a los dueños de las empresas, porque están utilizando dinero del pueblo, que el pueblo le da para que se lo dé al gobierno. Es dinero del pueblo y después del gobierno, y queda en manos de ellos. El tema de ser transparente, quienes están evadiendo al fisco, ¿no vendría también a alterar los procesos judiciales, César? ¿No? Claro, el Código Penal establece cárcel de 4 a 6 años. Pero sí. Hacerlos transparentes, quien está evadiendo, ¿no vendría a afectar ese proceso judicial? A afectarlo. ¿Sí? No, a mí me parece que si se hace transparente, entonces que actúe la fiscalía. Es mucho mejor. Pero solo con que se haga pública la información, así como se hace pública la información de alguien que no le paga un banco, que no paga la tarjeta de crédito, que lo sacan en los periódicos, la foto, solo eso ya es un avance tremendo. Sabríamos quiénes son, pero además sabríamos a qué partido pertenece ese empresario. Resulta que es tal empresario el que está evadiendo impuestos y después lo ubicamos y pertenece a tal partido. Eso es interesante, para que el pueblo se ubique, ¿verdad? Pero ese no es el único delito. Fíjate que la Defensoría del Consumidor y el propio Ministerio del Trabajo está sacando mucha información sobre otro delito que hacen empresas grandes. ¿Qué hacen? Venden productos a sobreprecio, venden productos con menos peso. Bueno, tú te acuerdas que el gas recibían el subsidio y lo vendían en Guatemala y Honduras. Claro. Tropigas. Venden productos vencidos. Hacen prácticas monopólicas. Bueno, le pusieron una multa a Molino del Salvador y Ariza de 4 millones de dólares, este gobierno, por prácticas monopolísticas. Y a cada rato hay información de supermercados, de otros negocios que están vendiendo productos alterados. Es una cantidad de actos delictivos que cometen, no todas las empresas, no estoy hablando de todas las empresas, pero sí muchas de las grandes, que evaden y hacen otro tipo de delitos. ¿Por qué los aliados por la democracia
¿Por qué FUSADE? ¿Por qué la Matías Delgado? ¿Por qué el ESEN? ¿Por qué la ANED no habla de eso? ¿Por qué la ANED no dijo que Molinos del Salvador y Ariza estaban llevando a cabo prácticas monopolísticas y que eso estaba mal? Ellos no lo dijeron y lo saben porque Molinos del Salvador pertenece a la ANED. Entonces cuando viene la multa del gobierno, tampoco dicen nada. Entonces aquí no es que no se necesite una transparencia pública, que ya está la ley, está la oficina, pero necesitamos una ley de transparencia privada. A mí me interesa saber cuáles empresas evaden, cuáles hacen todo esto, pero además, ojalá que se pudiera llegar a un nivel más alto. Aquí, por ley, las instituciones financieras tienen que hacer públicos sus estados financieros. Correcto. Los bancos, las AFP, las empresas de seguro. Cada 3 meses lo publican en los periódicos, pero además uno puede conocer esa información a través de la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero. El Banco Agrícola se ganó el año pasado $89 millones. Bien, yo lo sé, ahí están los estados. Pero eso está referido a un sector del empresariado. Sería bueno saber la ganancia de todas las grandes empresas y medianas, la del sector formal. Yo quisiera conocer los estados financieros de Molsa y de La Constancia y de Arrocera San Francisco. ¿Por qué no? Eso estaría muy bien porque esas empresas me cobran impuestos cuando yo compro algo. Y si yo trabajo en alguna de esas empresas me descuentan renta y me descuentan dinero también para las AFP, que muchas veces no lo envían. Claro. Aquí hay gente que cuando se quiera jubilar se va a dar cuenta de que no trabajó 5 años. ¿Crees que son mejores mecanismos para controlar entonces la responsabilidad de la empresa privada con el Estado? Sí, quiero aclarar esta última idea. Cuando decía gente que cuando se vaya a jubilar se dio cuenta que no trabajó 5 años, es porque las empresas le descontaron la pensión, el dinero de la pensión y no lo enviaron. Todo eso se da. Entonces nosotros como pueblo, yo no tengo empresa, debemos hacer un esfuerzo por exigirle al gobierno que apruebe leyes que permitan conocer a fondo todos estos aspectos de las empresas privadas y que haya sanción sobre eso. ¿Quiénes se han opuesto a eso de inmediato, a esa iniciativa de reformar el Código Tributario? La ANED. ¿Por qué se opone la ANED? Si tú eres un empresario, dueño de un banco, de un almacén o de una gran industria, y tú llevas tus cuentas bien, ¿te opondrías a eso? Yo no me opondría. Si yo llevo mis cuentas bien, no me opondría. Si me opongo es por algo. Se ha hablado de que con esta medida se podría ahuyentar la inversión y también se ha dicho que con este tipo de medidas habría una persecución política y afectaría el derecho privado de los empresarios. Bueno, yo no consideraría persecución política revelar públicamente cuál empresa evade impuestos. Eso no me parece persecución política. Me parece que es un acto de justicia, ¿verdad? Porque es un delito, es divulgar un delito. Lo que pasa es que siempre, si un delincuente de un barrio cae preso por un delito cualquiera, está bien, pero si se mete preso a un dirigente político de derecha, empresario, entonces se dice persecución política. Si se le mete preso porque evadió impuestos, porque hizo otro acto delictivo, entonces se enmascara con persecución política. No es una persecución política, sencillamente es una empresa que está cometiendo un delito y se ha hecho público. Yo creo que eso está bien, hay que actuar sobre eso. No ahuyenta la inversión extranjera. Excelente. No la ahuyenta. César, ha quedado claro esa postura. Me dicen que ya estamos sobre el tiempo en la entrevista. Me gustaría realmente un análisis final de tu intervención, porque hemos hablado entonces, una situación fiscal. Tú has dicho la importancia de comenzar a cuestionar el tema del ingreso al Estado. Hemos hablado de ese tipo de medidas que, finalmente no tuvieron el apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa. Arena se opuso, finalmente gana PCN y PDC no dieron sus votos. Es decir, entonces, ¿qué medidas debería tomar el Estado para mejorar su recaudación y en esa medida mejorar su situación fiscal y poder seguir invirtiendo en el gasto social que hablábamos al inicio, que es importante? Bueno, la primera medida es el control de la evasión, que es muy alta y eso le puede dar mucho dinero al gobierno. Hay que mejorarla. Sí, seguir haciendo esfuerzos en materia de control de la evasión de impuestos. Segundo, aquí hay que revisar las 26 leyes que permiten no pagar impuestos, revisarlas. No estoy diciendo que anularlas. Hay que revisarlas porque hay que ver si juegan el rol para el que fueron aprobadas, que es que haya más inversión y mayor empleo. Parece que no. Habría que revisar eso, porque también se puede modificar alguna de esas leyes y darle más ingreso al gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo en otros países
como por ejemplo República Dominicana, ha hecho estudios y ha demostrado que las leyes de evasión, muchísimas, no conducen a mayor inversión y a mayor empleo. Y ha planteado que eso se reduzca. Lo otro es aumentar los impuestos a la población de mayores recursos, que yo creo que viene alguna medida, por ejemplo, el impuesto a la propiedad rústica, que no tiene nada que ver con los precios, eso no se puede transferir a los precios. La gente que tiene ranchos en la playa, etcétera, que pague impuestos. Esa es otra medida que se puede implementar. Incluso impuestos a los bienes de lujo, las joyas, los whisky, los bienes que consume la población de altos ingresos. ¿Cambiar un esquema regresivo a uno más progresivo? A uno más progresivo. Todo eso se puede. De acuerdo. A eso se opone obviamente la empresa privada, se oponen los ricos, y por eso montan una campaña haciéndole creer al pueblo que el gobierno está lleno de dinero, tiene muchísimo dinero, lo dilapida, y que entonces no deben haber nuevos impuestos. Eso tiene una lógica política, en contra del gobierno, para crear un estado de zozobra en la población, un gobierno en bancarrota, un gobierno que dilapida, etcétera. En eso tienen 2 años la derecha, y tiene que ver con el tema de las elecciones del 2008, del 2014. Es rato entonces superar esa noción y comenzar a tener un rol mucho más activo también el Estado en cuanto a esa recaudación, para poder tener un rol activo dentro del gasto social, ¿no? Correcto, y ojalá que pueda ser un gran debate público, porque aquí lo que se conoce es la posición de la derecha, salvo programas como este donde se puede dar otra opinión. Aquí todo está controlado por la opinión de los economistas de derecha y las fundaciones que se quieren presentar como apolíticos, pero son de arena, porque cuando tú buscas la directiva de FUSADES, ahí está Quintanilla Smith, que fue vicepresidente, ahí está Brizuela, que fue canciller con el gobierno de arena, son areneros. Entonces aquí tampoco nos hagamos los apolíticos, ¿verdad? Nosotros seguiremos dándole ese espacio seguimiento a este tema. Por supuesto que vamos a seguir teniendo las voces de todos los referentes al respecto y cuestionando, por supuesto, temas importantes que van orientados también a la situación económica del país. Ha sido un gusto tenerle acá en el... Encantado. César. Mucho gusto. Seguiremos también atentos a los comentarios y análisis que siga haciendo en futuro. A ustedes también les agradecemos acompañarnos durante esta mañana. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y será cargada también en nuestro canal de YouTube. Sigan en sintonía de Canal TVX. Muchas gracias.